En este resumen te voy a contar la historia sobre un chico que se enamora de su profesora de escuela a pesar de tener una bella novia. Cuando su profe vino a enseñarle a casa, se aprovechó de ella. ¿Cómo se sintió su novia cuando se enteró de su aventura con su profesora? Es la historia que vas a conocer. Iniciamos con Laura, que da clases de piano y vino a este pueblo porque consiguió un trabajo en una escuela. La anterior maestra de la escuela falleció recientemente, por lo que fue llamada aquí para hacerse cargo de su puesto. Luego vemos a un niño llamado Alessandro, que iba al funeral de su maestra, pero accidentalmente se topa con Laura. Tan pronto como la vio, no pudo apartar los ojos de su belleza. Alessandro se enamoró de ella a primera vista. Luego entró para asistir al funeral, donde vio a su amigo Gabriele, que había venido aquí con su hermana Janice. Se sonrieron el uno al otro porque Janice era su novia, cosa que Gabriele no sabía. Laura también entró, pero todos los chicos presentes comenzaron a mirar su hermoso cuerpo. Ninguno de ellos podía apartar los ojos de su rostro. Por otro lado, vemos a un hombre con problemas mentales llamado Bobby, que estaba mostrando sus músculos a una mujer quitándose la camisa. Esta chica se asustó tanto que comenzó a gritar en voz alta pidiendo ayuda. Bobby huyó sonriendo, mientras varias personas intentaban golpearlo por su estupidez. De alguna manera, se salvó de allí y corrió hacia la escuela donde Laura estaba enseñando piano en la clase. John también estaba presente. Aquí estaba llenando aire en el globo para impresionar a su enamorado. Quiere mostrar lo creativo que es, pero de repente ese globo explotó. Todos en la clase escucharon esto y se estaban riendo. Así que Laura dijo que si realmente quieres aprender música, tienes que sentirla en lugar de burlarte de ella. Así que, después de que terminó la clase, Alessandro caminaba de regreso a casa con Gabriele y su hermana, hablando de Laura. De repente, Gabriele besó a Janice en los labios. Mona se sorprendió mucho al ver a estos dos besándose porque son hermano y hermana. Pero John dijo que somos de Francia, es normal que nos besemos en casa. Mientras practicaba tocando el piano, su madre lo estaba molestando, dándole manzanas para comer. Por eso, no podía concentrarse en nada. Su padre estaba viendo esto, así que le pidió a su madre que lo dejara en paz y que no lo molestara. Sabía que a la edad por la que está pasando Alessandro podría estar enfocado en otra cosa, como impresionar a una chica o encontrar el amor verdadero. Después de un tiempo, su cuenta llegó. Aquí estaba coqueteando con su madre mientras le daba la información de su cuenta comercial. En ese momento, Gabriel y Janice se llamaron a Alessandro. Ella le pidió que se reuniera con ella en el denso bosque, donde probó un cigarrillo por primera vez en su vida. Le gustó tanto que incluso juró que viviría y moriría por John cada vez que se lo pidiera. Al día siguiente, cuando se estaba preparando para irse a la escuela, su padre vino a hablar. Dijo: sé que estás tratando de encontrar una chica para el amor por primera vez y por la edad que estás pasando. Quiero darte un consejo. Si amas a alguien y si realmente quieres impresionar a una chica, entonces debes parecer seguro frente a ella, incluso si no sabes nada. El consejo inútil de su padre lo hace llegar tarde a la escuela. Así que corre a la escuela, pero una vez se topó con Laura, le gustaba mucho esta maestra, así que no pudo controlar sus sentimientos frente a ella. Cuando escuchó la voz de Janice, se acercó a ella. Janice gritó intencionalmente su nombre porque sabía que estaba enamorada de esa maestra. Realmente le gusta esa maestra y si no hace algo al respecto, la perderá. Se sentía insegura, así que dice: por favor, no te preocupes tanto, ni siquiera la conozco a esa mujer. Luego la lleva a la misma clase de piano de la maestra, donde estaba enseñando a Sandro. Deja caer intencionalmente el lápiz al suelo y, mientras lo recoge, intenta mirar debajo de la falda de Laura. Solo quería echar un vistazo a sus hermosas piernas una vez, pero no pudo lograrlo. Laura podría no haberse dado cuenta de que Alessandro se asomaba por debajo su falda, pero John entendió lo que estaba tratando de hacer. Porque Bobby abastecía a casi todas las mujeres de la ciudad cuando estaba sola, por lo que todas le tenían miedo. Pero un día, un grupo de mujeres llegó a la ciudad de vacaciones y él también se acercó a ellas, se quitó la camisa para mostrar sus músculos. Esperaba que todas estas mujeres huyeran gritando, pero en lugar de asustarse, comenzaron a tomarse selfies con Bobby. Esta vez se decepcionó con su comportamiento y regresó a casa. Por otro lado, vemos a Janice y Mona hablando entre ellas, discutiendo cómo aumentar el tamaño de sus manzanas. Mientras tanto, Alessandro le estaba diciendo a Anne que se había vuelto loco por su maestra y que creía que había comenzado a amarla. Gabriele comienza a seguir a su maestra para ayudar a su amiga Laura, tratando de impresionar a un hombre en el autobús. Ella no conocía a este chico, pero todavía estaba actuando como si estuviera enamorada de él, aunque este chico no hacía nada más que sonreírle. Y escucha esto, Gabriel estaba observando todo, por eso sigue a Laura a su casa. Ella vivía en el último piso, por lo que las ventanas de su casa siempre estaban abiertas.
John no quiere que ella se dé cuenta, así que busca un camino hacia la parte superior de otro edificio a través del baño de este edificio. Pudo ver a Laura en su habitación. Gabriele se quedó realmente atónito al ver a Laura complaciéndose a sí misma en su habitación. Al cabo de un minuto se le ocurre una idea de la que nos enteraremos más adelante en la historia. Al día siguiente, la madre de Alessandro le dijo que había contratado a Laura para que le diera clases de piano en casa. En su primera clase, Alessandro estaba tratando de mirar debajo de su falda. Laura también sabía lo que estaba haciendo y lo que quería a cambio de las lecciones de piano, pero no podía hacer nada ya que había venido solo para enseñar. Ignorando sus intenciones, ella continuó enseñando. Por otro lado, John había comprado una cámara en una tienda y ahora entendemos lo que estaba planeando y lo que quería hacer con ella. Va directamente al mismo edificio nuevamente por la noche y mientras Laura se complacía en su habitación, Gabriele le tomó tantas fotos como pudo. Al día siguiente, Alessandro le dice a Janice que Laura ha estado viniendo a su casa a darle clases de piano. Al escuchar esto, se sorprendió y cayó al suelo mientras montaba la bicicleta. Se lastimó gravemente. No podía creer que la mujer de la que le había dicho a Alessandro que se mantuviera alejado ahora viniera a su casa para enseñarle en privado. Pero John va a su casa y le muestra las fotos que tomó la noche anterior, poniéndole una condición de que al día siguiente tendría que venir a la escuela con solo una camisa transparente. De lo contrario, mostrará estas fotos a todos en la escuela. Laura no sabía qué hacer, así que tuvo que aceptar su condición. John luego fue a ver a Alessandro para decirle que no creía que Laura fuera una buena persona. Había escuchado que le gustaba mostrar las partes de su cuerpo a los jóvenes chicos para que pudieran dormir con ella. Las cosas salieron exactamente como él planeó. Laura llegó a la clase vistiendo solo una camisa transparente y todos los chicos presentes en la clase se sorprendieron al ver a su maestra. Alessandro llega a casa muy triste porque ahora se arrepentía de haberse enamorado de ella. Su padre entendió que estaba en problemas por culpa de una chica, así que vino a darle un consejo más, diciéndole que tiene que encontrar una buena chica como su compañera de vida, de lo contrario se quedará solo toda su vida. Gabriele una vez más va a la casa de MD para imponer otra condición, impresionar a Alessandro hasta que él acepte acostarse con ella. Laura ya iba a su casa para darle clases de piano. John también se acerca intencionalmente y derrama un poco de agua en su camisa. En lugar de que Laura limpie el agua, John le pide a Alessandro que lo haga. Alessandro toca su cuerpo para limpiar el agua, y este contacto hace que incluso Laura no pueda controlar sus emociones. Al día siguiente, van a pasear en bote en un lago con Janice, y cuando ella insiste en besar a Alessandro, comienzan a hacer el amor en el bote flotante. Después de un tiempo, algunas personas llegan, así que tienen que huir para evitar problemas. Ese mismo día en clase, Laura abre las piernas frente a Alessandro, quien ve todo pero no dice nada. Regresa a casa pensando que Laura puede estar mostrando su cuerpo a los chicos, pero encuentra al contador tratando de forzar a su madre, quien lo despide para evitar ser vistos juntos. Un día, su padre le pregunta por su novia Janice y cómo van las cosas con ella. Alessandro le dice que se aman, pero que aún no han tenido relaciones. Su padre le aconseja pasar más tiempo con ella antes de llevarla a la cama. Cuando Laura llega a clase ese mismo día, John le pide que se quite el abrigo para que Alessandro pueda ver mejor su cuerpo, pero Alessandro lo impide. Se da cuenta de que algo no está bien y discute con John, quien se siente feliz, pero Alessandro se enoja. Cuando el padre de Alessandro va a la casa de su tío por unos días, conoce a la criada del tío, muy hermosa, con quien parece tener una aventura. Ese mismo día, Alessandro se da cuenta de que Mónica, la esposa de su tío, tiene relaciones con un hombre nuevo en la casa. Al día siguiente, decidido a impresionar a su novia, Alessandro va directo a su casa y comienza a besarla. Intenta hacer el amor con ella, pero son interrumpidos por un golpe en la puerta. Para evitar ser descubiertos, se esconde debajo de la cama y descubre fotos que John usaba para chantajear a Laura. Alessandro roba las fotos y se las entrega a Laura, acabando con el chantaje. Laura abofetea a John y comienza a quitarse la camisa para hacer el amor con él, sabiendo que John no la dejará en paz hasta que lo haga. Alessandro regresa a casa, donde él y Laura están solos. Aún enamorado de su maestra, Alessandro se acerca, le expresa su amor y deseo de tener una relación con ella. Ella se pone feliz, lo besa y pasan el día juntos haciendo el amor. Alessandro finalmente tiene la historia de amor que siempre soñó con su maestra. Gracias por ver el video, explora nuestro canal para más resúmenes interesantes como este.